Hola, hola, bienvenidos a Mat Zero Kits. Hoy te traigo un tip fundamental para mejorar tu armado: cómo eliminar o reducir esas molestas marcas de estrés que aparecen al cortar piezas. Vamos con ello. Cuando cortamos las piezas del runner, el plástico puede tensarse dejando manchas blancas o grietas. Son las llamadas marcas de estrés y aunque parezcan inevitables, sí se pueden evitar o bien se pueden corregir. El primer paso es evitar cortar demasiado cerca del gate o la pieza. Deja siempre un pequeño margen, luego haz un segundo corte más preciso a medida que te vas acercando a la pieza. Esto evita que la presión directa dañe el plástico. La clave está en cortar en dos tiempos o más. Con una hoja de modelismo o un bisturí puedes eliminar el exceso de runner. Hazlo con movimientos suaves sin presionar demasiado. Igualmente, recuerda siempre trabajar en ángulo y con buena luz. Ahora pasamos al lijado. Empieza con una lija de 600 milímetros para emparejar, continúa luego con una de 800 milímetros para suavizar y termina con una de 1200 o 1500 milímetros para pulir. Así lograrás un acabado limpio y sin marcas visibles. Esto igualmente es bastante útil en caso que tú quieras pintar la figura, dado de que al aplicar un imprimante o bien pintura directa, si no se ha corregido bien las marcas de estrés como tal, a lo que utilizar la pintura, estas marcas serán mucho más visibles aún y pueden perjudicarte la pintura como tal que vas a utilizar. Pues ahora pongamos en práctica todo lo que hemos hablado y veamos el resultado que nos da.
Y ahí lo tienes, sin calor, sin químicos, solo con práctica y herramientas manuales puedes mejorar muchísimo tus kits. ¿Tienes tus propios trucos para evitar marcas de estrés? Cuéntame en los comentarios, y si este tip te ayudó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.